Que Dios le bendiga a todos los amigos que nos ven a través de la señal de Betel Televisión, en las redes sociales, por supuesto, y en todo el mundo. Seguimos con nuestro programa Nos Une, celebrando los 25 años de Betel Televisión. Contentos de poder estar aquí con ustedes y llevando pues estos programas, recordando, por supuesto, cada uno de los capítulos de la historia de este hermoso canal de televisión. En Betel hubo programas emblemáticos, hubo programas que trazaron la línea de este canal. Uno de ellos es La Hora de la Transformación, obviamente con nuestro pastor Rodolfo González, pero hubo otro programa también muy importante llamado Respuesta Pastoral. La conducción de este programa estaba encabezada por el pastor Rodolfo González y su esposa, nuestra hermana Rita Vázquez de González. Vamos a hablar hoy de Respuesta Pastoral. Para eso, en nuestro set nos están acompañando nuestros invitados. De mi lado izquierdo tenemos al reverendo Juan Carlos Nina Guamán. Él es pastor de nuestra iglesia, oficial también lo fue, y uno de los conductores, de los invitados conductores también en Respuesta Pastoral. Pastor, bienvenido al aniversario de Betel Televisión. Gracias por la oportunidad que nos brindan de estar aquí. Un saludo también para toda la audiencia y pues es verdad, nos gozamos de poder recordar este programa tan sintonizado, Respuesta Pastoral. También está con nosotros el pastor Marcos Carbajo, que también fue uno de los participantes en Respuesta Pastoral. Bueno, las veces que la sierva del Señor, nuestra hermana Rita Vázquez de González, no podía acompañarlo al pastor, había un staff de pastores como el pastor Juan Carlos y también nuestro pastor Marcos Carbajo. Pastor Marcos, Dios le bendiga, bienvenido. Dios le bendiga a toda la teleaudiencia de Betel Televisión, el canal que nos une. Estamos aquí en este programa, gracias a la invitación, gloria a Dios, para conversar, un conversatorio sobre este programa tan importante que fue Respuesta Pastoral. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Y la hermana Cintia Alanya, ella fue parte de este equipo de producción que trabajaba atrás de la escena, de la puesta en escena de Respuesta Pastoral. Hermana Cintia, bienvenida al canal, Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano Reni. Felicitar también a todos nuestros hermanos de Betel Televisión por estos 25 años. Saludar a toda la hermosa audiencia que está sintonizando. Y bueno, agradecida también porque me hayas invitado. Definitivamente, Respuesta Pastoral es un programa emblemático, ¿no? Y nosotros nos gozamos por ser parte de este equipo. En el año 2003 empieza Respuesta Pastoral. ¿Cómo les surgió la idea a los pastores de poder realizar este proyecto? Bueno, según lo que yo he escuchado, yo no estuve en el 2003, era parte, a partir del 2005 me parece, del equipo de Betel Televisión. Llegué unos años después, pero sí he podido compartir con los pastores que justo ayer en una entrevista con ellos, que eso le nació al pastor por ese anhelo de poder seguir sirviendo, de poder responder con una base bíblica. Las diferentes preguntas que le llegaban al pastor siempre le han llegado a través de correos, a través de celular, y él tenía en su corazón poder absolver todas esas preguntas. Quizás hay mucha gente joven que está mirando el programa y no sepan de lo que estamos hablando. Hay muchos hermanos nuevos que se han convertido, pero por eso queremos mostrarle a todos nuestros amigos televidentes la intro del programa Respuesta Pastoral para que lo conozcan. Adelante con el tape. Respuesta Pastoral. El televidente participa formulando preguntas, buscando una salida a sus diversas dudas y problemas. Todos ellos encuentran una salida eficaz a través de una respuesta pastoral.
que hemos observado es la intro, quizás una de las intros más populares del programa, en la que duró más tiempo al aire. Y podemos recordar, Pastor Marcos, la dedicación que tenía el pastor Rodolfo González, porque en esa época nuestro pastor era un oficial internacional, oficial nacional, encargado de la obra en Perú, y la agenda muy cargada no impedía de que el pastor pudiera llegar el sábado por la tarde del aeropuerto, de cualquier parte. Usted mismo muchas veces lo recogió del aeropuerto y de frente a 28 de julio para hacer respuesta pastoral. Bueno, hubo las oportunidades de que el pastor Rodolfo llegaba de viaje y íbamos al aeropuerto a recibirlo, y él decía, vamos a 28, tengo el programa Respuesta Pastoral, y él estaba allí. O sea, un hombre incansable, ¿no? Y nos gustaba, nosotros que lo seguimos, nos gustaba ver su fortaleza, su amor a la obra, su dedicación. Un hombre que nos ha dado mucho testimonio, mucho ejemplo a nosotros. Y de eso estoy muy agradecido, porque nos ha enseñado a perseverar, a amar la obra, y es un hombre de Dios. Yo creo, Pastor Juan Carlos, también que no solamente el pastor tenía el deseo de poder hacer el programa, sino también que los pastores, los obreros, tenían esa ansia de poder ver respuesta pastoral, porque era no solamente un programa de respuestas para la gente que miraba el programa, sino también era una escuela para los mismos pastores. Así es, así es. Todos los pastores a nivel nacional, y también me imagino a nivel internacional, que siempre estaban a la expectativa de poder escuchar la respuesta que daba el pastor, como decía hermana Cintia, bíblicamente, ¿no? Y ha sido de mucha bendición y de mucha edificación para nuestras vidas en el ministerio que Dios nos ha dado. Y hemos aprendido, pues, lógicamente, de todo lo que el pastor vertía, de ese conocimiento, ¿no? Que daba respuesta a toda pregunta, por muy demasiado difícil que sea, para él siempre había una respuesta que dar. Y se sentían a veces como que daban examen delante del pastor, porque yo he visto muchos casos que, si bien es cierto, el pastor daba una respuesta, pero cuando venía una pregunta, a veces le decía, a ver, Juan Carlos, responde la respuesta. ¿Qué vas a decir? Cuenta. Sí. Pasaban ustedes siempre su examen delante del pastor. Y un día me dice, pastor, acompáñame. Entonces yo me hace, amén, pastor. En obediencia, porque nos enseñó siempre la obediencia, la sujeción, que es importante eso, ¿no? Entonces yo fui y comencé a leerme las peticiones, la respuesta, las necesidades que tiene. Y yo estaba contento porque solamente leía nada más, ¿no? Leía y le decía, pastor, aquí qué fácil está todo. Sí, de repente en un momento me dice, a ver, responde tú. Dios mío, se me salió el alma. Se me salió el alma porque yo no sabía qué decir, porque me agarró frío el pastor, ¿no? Yo jamás pensé que iba a responder, ni medité nada. Dios mío, fue así que... Pero el pastor siempre nos daba, como decía el pastor Carvajo, la oportunidad que podamos nosotros también, como se dice, participar también, estar atentos a lo que él daba respuesta a toda pregunta. ¿Usted también, Pastor Marcos Carvajo, pasó por el examen del pastor Rodolfo? Sí, un día no llegó la sierva Rita y tampoco llegó su traductor, el pastor Machaguay, y me dijo, te quedas conmigo acá, siéntate ya. Y comenzó el programa y de verdad que me dio oportunidad. Yo agradezco a Dios y a ese hombre de Dios, que es un hombre que da oportunidades. ¿Ven? Le ha dado mucha oportunidad a muchos pastores. ¿Ven? Es un hombre que tiene mucho amor de Dios adentro. ¿Y qué hizo la primera vez que se sentó en respuesta pastoral usted? En el lugar de la hermana Rita. Leer las peticiones y en una de esas también me preguntó, y responde tú. Y bueno, había que orar a Dios internamente y que me ayude, porque ahí estaba el profesor ahí, ¿no? A tu lado, y uno está que
que tiembla, porque de verdad que no es fácil estar sentado al lado del pastor Rodolfo. Es un hombre con tanto conocimiento bíblico que uno tiene que prepararse para estar al lado de él y buscar que quede bien el programa. Eso era. Es un profesor, un maestro a todo tiempo el pastor Rodolfo, ¿verdad? Sí, y como conductor es un hombre con mucha gracia. Él pone la pauta, ¿no? Cuando él hacía su programa, él comenzaba, como decía, le daba parte a los pastores que les invitaba. Él también, ¿no? Decía, pasen la llamada, quiero escucharla, por ejemplo. Y eso es algo que, bueno, ya comunicacionalmente hablando, es algo que ayuda a que no sea plano ese programa, porque era un programa largo. Era un programa que duraba, inclusive el profesor Juan Carlos, 4 horas, Sí, 5 horas, 5 horas. y no aburría. Exacto, podíamos Sí. estar porque el pastor no era que hacía un programa completamente plano, el pastor ponía la pauta, era muy alegre, muy expresivo, pasen la llamada, pregúntenle en ese mismo instante, pregúntenle cuántos años tiene. Cosa que de repente a los que transcribían se les pasaban, pero el pastor entendía que ese dato era muy importante para poder dar una respuesta oportuna. No se apresuraba para poder dar la respuesta, quería todos los datos completamente para poder hacerlo. Podríamos decir, disculpen, que había una gracia, ¿no?, sobre la vida del pastor, ¿no? Claro. Algo especial, ¿no? Un respaldo de Dios, ¿no? Porque, a decir verdad, para poder llevar a cabo este programa no era nada sencillo, ¿no? Eso nos hace entender, pues, que Dios estaba con él, ¿no? Entonces, y lo usaba de una manera tan tremenda, ¿no? Entonces, es lo que puedo rescatar. Porque no todos los casos son iguales. Cuando se hablaba de problemas de matrimonios, no eran los mismos, porque obviamente las parejas son distintas y el pastor siempre tenía una respuesta, como bien lo decía la hermana Cintia, al detalle. Así es. Él tenía la capacidad de poder responder cualquier situación de matrimonio que había. Y de las diferentes situaciones que había en el matrimonio, él las tenía la respuesta. Era un pastor preparado por Dios, pues, ¿no? Y bueno, obviamente desde aquí nuestro saludo al pastor Rodolfo, que seguramente está viendo este programa y recordando Respuesta Pastoral. El trabajo de equipo, hermana Cintia, había una preparación previa que no era horas antes de las 5 de la tarde, que era el horario estelar de los sábados, sino era un trabajo de toda la semana, porque se recepcionaban las llamadas, las preguntas de toda parte del mundo. Así es. Ya cuando me tocó a mí estaba prácticamente yo era la asistente del productor. El pastor siempre ha sido el director y el productor del programa. Él daba la pauta, como te decía, pero sí era un trabajo de toda la semana porque llegaba una cantidad de preguntas, había que filtrarlas, ver cuál ya algo había respondido el pastor, cuáles podrían ser inéditas para el programa, redactarlas, y como era una cantidad tan grande también, orar al Señor para que ese programa pueda responder, ¿no? No respondía al que había escrito nada más, respondía a un montón de personas que estaban escuchando y esperando esa respuesta oportuna. El trabajo era muy arduo, pero como lo habían mencionado antes, creo que era más arduo para el pastor, ¿no? Con todas sus actividades. Pero la producción, encantada de poder ayudar en todo lo que el pastor indicara, ¿no? Ahora, a veces también se venían con los presbiterios. Usted era presbítero, tenía que venir con todo su equipo de pastores. Así Eso es. era una fiesta para Sí, los sí. pastores, tener la Sí, oportunidad de verlo al pastor. Era una, como usted dice, una fiesta, una oportunidad, y todos con gozo, con alegría, poder participar en este programa tan importante para toda nuestra sociedad. ¿Cuántas llamadas aproximadamente en el programa se atendían, Pastor Marcos? Los teléfonos, ¿cuántos equipos de teléfono habían en el programa? Habían cerca de 15, 20 teléfonos. Y cuando llegábamos allá, bueno, tuve la oportunidad de trabajar con mi presbítero, el pastor Juan Carlos Guamán. En ese momento. Sí, en esa época. Y veníamos y el pastor, bueno, se alegraba y se presentaba, y después salíamos a despedirnos, ¿no? Con todo el presbiterio y el presbítero adelante. Fue una bendición ese programa.
poder recordar respuesta pastoral es también poder recordar el acompañamiento que daba la hermana Rita, porque al igual que los pastores, también la hermana Rita daba un consejo de complemento, como ayuda idónea del pastor, aportaba un complemento del trabajo, de la respuesta que hacía en el trabajo de respuesta pastoral. Tenemos un video de nuestra hermana Rita. Bueno, el deseo nuestro, hemos hecho la gestión posible e imposible de tenerlos aquí en el set, pero bueno, nos ha permitido ingresar a sus hogares los pastores y tenemos un tape de ellos que nos hablan pues de esas experiencias de su programa Respuesta Pastoral. Adelante con el tape. El programa de Respuesta Pastoral nació porque el pastor tenía en su corazón el deseo de responder a tantas preguntas que le vienen a través del teléfono, a través de un correo electrónico, de manera personal, preguntas. Y él decía, ¿cómo yo puedo alcanzar a todas estas personas? Y dice, con un programa. Y ese programa se va a llamar Respuesta Pastoral. Gloria al Señor. Fíjate, hay una preocupación. La Biblia dice en Habacuc, capítulo 2, verso 14, y la tierra será llena de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren el mar. ¿Y cómo es posible esto? Que la tierra sea llena de la palabra, que sean respondidas preguntas. El pastor Rodolfo respondiendo a preguntas a todo el mundo a través de Betel Televisión. Este medio tan poderoso que Dios ha dado, gloria a Dios, con los equipos más sofisticados de lo último en la tecnología. Y agradecemos a Dios por esto. Así que de esta manera el evangelio será predicado a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Y el pastor Rodolfo con todos ustedes hablándole de Respuesta Pastoral. Bueno, un saludo a todos los amigos, hermanos de todas las iglesias. Amén, sí, Señor. De todas las creencias. Sí, Señor, amén. Todo ser humano tiene muchas preguntas. Gloria a Dios, y mi gozo es poder llegar con un programa que satisfaga Qué lindo. los corazones de hombres Gloria y mujeres a nivel mundial. Santo Padre. Sea glorificado el nombre de Jehová Dios, Sí, Señor, amén. el Señor de todo el universo. Muchos años ya llevamos Amén. en este ministerio y por un tiempito ahora hemos estado ausentes de los medios de comunicación. Pero aquí estamos y queremos ser una bendición. Esto no es para que ustedes entreguen plata, entreguen dinero. No es un programa para sacar dinero. Es un programa para poder llenar la necesidad de millones de personas que están sufriendo porque no tienen una respuesta y no hay una satisfacción para ellos. Permítanme en el nombre del Señor llegar hasta lo más profundo Sí, Señor, de su amado. alma y a llegarle a hacer entender la realidad Muchas gracias, para que usted Padre. pueda tomar una buena de camino o senda que le pueda llevar al triunfo, a la victoria. Gracias, Padre. Gloria al nombre de Gloria al Cristo. Señor. Bueno, ese fue quizás, agradecemos a nuestros pastores por ese video que nos conmueve verlos. Este espacio de la casa fue el set de Respuesta Pastoral en el último año de emisión del programa. Sí, así es. Recordando, ¿no? Viendo este video y también viendo que en el tiempo de la pandemia, fue el primer set, ¿no? Durante la pandemia, desde donde salió el pastor durante este tiempo. Y también algo que recuerdo y que es característico del pastor es ser tan directo, es tener un lenguaje tan claro para poder comunicarse con la audiencia. Las palabras de él no son rebuscadas, son palabras que cualquier persona lo puede entender. Yo creo que también es parte del éxito de este programa emblemático. Porque lo que decía el pastor es cierto, el pastor buscaba
por medio de la palabra, atender la necesidad espiritual de la gente, de la mucha gente que sabe que necesita una respuesta. Y enrumbar el camino, ¿no? Exacto. Enrumbar ese camino que estaba perdido en el pecado y enrumbarlo hacia la luz con la luz de la palabra de Dios. Una visión muy profunda del pastor Rodolfo. Analizar, llegar a esta necesidad espiritual de la gente, pastor Juan Carlos. Sí, realmente ha sido una bendición muy grande para muchos corazones donde han podido experimentar la restauración, el consejo oportuno necesario, ¿no?, que el pastor daba. Y muchos corazones, como antes escuchamos testimonio, ¿no?, que aquel matrimonio vino desde no sé de dónde, qué país vino, para poder ver al pastor Rodolfo, ¿no?, porque fue de bendición para su matrimonio, para que sea restaurado. Creo, sino ha sido una bendición muy grande para nuestro Perú y para el mundo. ¿Se acuerdan, los pastores, se acuerdan de alguna pregunta en particular que les haya llamado la atención cuando participaban en los programas, pastor Juan Carlos? Uy, Dios mío, son tantas que no lo puedo. Pero todos han sido muy, como se dice, ¿no?, satisfactorio, beneficioso para muchos corazones. Creo que son miles, si no me equivoco. Yo sí me acuerdo varias que al pastor le impactaba mucho, era cuando los niños escribían. Llamaban los niños al programa. Escribían, soy un niño de tal edad y este es el problema, ¿no? Mis padres se están divorciando, ¿qué hago? Eso enternecía hasta las lágrimas a nuestro amado pastor. Y yo creo que eso habla, precisamente te decía, porque tenemos ese conductor, que no es cualquier conductor, es un conductor que vive, que siente, que realmente tiene la necesidad de responder. Entonces, eso creo que lo conectaba muchísimo con esa audiencia. Y este aspecto de los niños enternecía mucho a nuestro amado Usted, me imagino, pastor Marcos, ha atendido muchas llamadas atrás, dentro en el estado de los presbíteros, los pastores, de gente llorando por su necesidad, gente angustiada, desesperada. Ha habido mucha oportunidad en que había gente que quería suicidarse, querían quitarse la vida. Por favor, pásenme con el pastor. Y gracias a Dios que el pastor Rodolfo ha sido y será un conductor guiado por Dios. Un conductor de un programa que hizo mucho beneficio a la sociedad peruana y en el extranjero también. Ha ayudado mucho en su programa Respuesta Pastoral. Que Dios lo bendiga mucho a mi amado pastor. Era un hombre de alta capacidad porque no solamente daba las respuestas en el programa, era director de cámaras y llamaba la atención a los camarógrafos, al hermano Albino, que era uno de sus camarógrafos principales. Recuerdo mucho haber visto el programa y le daba direcciones de cámaras, a switcher, control maestro. O sea, era un hombre que estaba con sus 5 sentidos bien puestos en todo momento. Probaba las capacidades de todo el equipo de producción. Todos teníamos que estar atentos, los que estaban atrás en la preparación del programa, atentos a cualquier mínimo detalle que el pastor observaba en la realización de su programa. Yo siempre le decía, pastor, usted está vigente, le decía. Y se alegraba, buena, negro, me decía. Pero sí, era una alegría poderlo tener a nuestro pastor. Nos vamos al primer corte del programa, regresamos con más aquí en Nos Une. Ahora, Betel Televisión en Puerto Rico. La Isla del Cordero abre sus puertas para representar un faro de esperanza, fe, cultura, salud en todo el país tropical. Ya disponible en el canal 46.3. Porque Betel nos une. Solución no encuentras y crees que no hay salida. Oh,
Puedes en Él encontrar lo que le falta a tu vida. Oh, busca a Dios, no esperes más, te está llamando. Busca a Dios, no dudes más, solo en Él hay salvación. Busca a Dios, abre tu corazón, recibirás perdón. Si nueva vida quieres, busca a Dios, recibe bendición. Él es la solución, la opción que nunca falla. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Tan solo busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Tan solo busca a Dios. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Nos Une, recordando este programa emblemático de nuestro pastor Rodolfo González, Respuesta Pastoral, y celebrando, por supuesto, también los 25 años de Betel Televisión. El Templo Central también fue uno de los sets de este programa, porque a veces el pastor salía al templo para compartir con toda la congregación Respuesta Pastoral. Claro que sí, nos estábamos acordando, ¿no?, de que el pastor también ha tenido la oportunidad de sacar la mesa de conducción al templo, y creo que ahí ha interactuado mucho con todos los hermanos congregantes, y yo creo que ese era parte también de esto que te decía, que el pastor era el productor, ¿no?, de que le ponía la pauta para hacer cosas innovadoras. Era llamativo la atención. ¿Alguna vez, pastor, llegó tarde a la convocatoria de Respuesta Pastoral? Cuéntenos. Pues sí, llegué un poquito tarde, y pues entonces el pastor no me tomó en cuenta en nada, porque es parte, él era un maestro, siempre tratando de enseñar, orientar y aconsejar para el bienestar nuestro como pastores, ¿no? Mantener esa línea, ¿no?, de sujeción, de obediencia, de aprendizaje también, porque él siempre, en todo lo que él hacía, siempre tratando de enseñar, instruir, capacitar, preparar, discipular, eso era. Eso también nos pasó a nosotros, el equipo de producción, que una vez el pastor llegó temprano y todavía no estábamos preparados, y el pastor nos enseñó, nos dijo no, ni más, y de verdad que dio una palabra con tanta autoridad que todos nosotros nos alineamos, ¿no? Eso Claro. Nos ha pasado a todos, pastor. No Eso se sí, preocupe. con el pastor Rodolfo era muy disciplinado en todo el trabajo que hacía, y lo que comentábamos del Templo de 28 de Julio, Pastor Marcos, como que daba un complemento de enseñanza doctrinal cuando sacaba la mesa de Respuesta Pastoral al Templo de 28 de Julio. En aquel tiempo, el pastor Juan Carlos daba la doctrina también, y había momentos que él también quería dar la doctrina, quería dar y daba la doctrina. También era imparable. Era una respuesta doctrinal, era una respuesta pastoral doctrinal. Doctrinal, una respuesta pastoral doctrinal. Tremendo. Había el deseo del pastor de seguir enseñando, y los casos del templo se generaba una mayor interacción con los mismos hermanos de la iglesia. Eran preguntas más directas en sí, ¿verdad? Sí. Claro, ese cambio de formato que el pastor tenía ayudaba mucho, ¿no? Ayudaba mucho para que los hermanos también sintieran cerca esta experiencia, vivieran esta experiencia de respuesta pastoral, lo vieran al pastor cómo interactuaban directamente con el pastor. Así como eso también, cuando estuvimos en tiempo de pandemia, también con las hermanas de la casa pastoral también, ¿no? Ellas estaban ahí presentes, interactuaban, ayudaban. La verdad que estar en el set de respuesta pastoral ha sido una experiencia maravillosa, y yo creo que para todos los que tuvimos la oportunidad, creo que ha sido un privilegio de parte de Dios. ¿Cuál es el recuerdo más latente que tiene de respuesta pastoral, Pastor Juan Carlos? Bueno, era la impresión que vuelvo a repetir, que se me salió el alma cuando me dice que yo responda, pero Dios mío, yo no sabía qué hacer. Yo la verdad quería que la tierra me tragara en ese momento. No sabía qué responder, ¿no? Pero bueno, como dice el Pastor Carvalho,
en mi corazón tuve que orar, Dios mío, ayúdame para poder responder, ¿no? Siempre el pastor instruyendo, vuelvo a recalcar, ¿no? Instruyendo, capacitando, y como dice la palabra, ¿no? Que el obrero debe estar preparado para toda buena obra. Ahora bien, las respuestas del pastor dadas en el programa y que ustedes tenían la oportunidad de acompañarlo, ¿alguna vez les sirvió para aplicarlos en los casos de sus congregaciones? ¿Y pues fueron sí, efectivas? Claro que sí, porque uno recibía el consejo, la orientación, escuchaba y lo vertía también, pues, ¿no? A la membresía, a la Grey, para que pudiera ser edificado. Claro, porque las familias son disfuncionales, Pastor Marcos, y la problemática que presenta cada una es muy, muy compleja. Hombres separados de sus esposas, madres solteras, padres solteros, divorcios, adulterio de por medio, y había un detalle de aprender el Pastor Rodolfo para resolver estos casos. Bueno, esas enseñanzas que daba el pastor en el programa ayudaba bastante para nosotros como pastores llevarlo a la iglesia donde nosotros predicamos. ¿Por qué? Porque también había ciertas situaciones, entonces con los consejos del pastor Rodolfo lo aplicábamos allá en nuestro territorio. Fue muy importante esto. Las preguntas eran desde todos los contextos, ¿no? Porque teníamos preguntas de Lima, teníamos preguntas del interior del país y también preguntas internacionales. O sea, el contexto de las diferentes sociedades, a pesar de ser diversas, el pastor tenía una respuesta oportuna. Claro. Y eso es maravilloso porque también habla de que como pastor siempre estaba empapado de todos los temas coyunturales. La capacidad que tenía el pastor Exacto. para resolver, ¿no? Sí, esa capacidad de poder resolver, de poder estar enterado de todo lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Y claro, él lo hacía porque también tenía que orar por ese contexto. Familias disfuncionales, violación de niños, o sea, eran casos realmente fuertes, Reni, ¿no? Que llegaban al corazón de las personas, de las familias también. Claro que sí. Estamos conversando en este programa de Betel, del programa Respuesta Pastoral. Quizás algunos que nos están sintonizando recién no entienden la conversación. Les explicamos. El pastor Rodolfo González, nuestro pastor, fundador de Betel Televisión, tenía 2 programas emblemáticos: La Hora de la Transformación y Respuesta Pastoral. Era un programa donde se daba el consejo a la luz de la Biblia de situaciones diversas que las familias en el mundo entero pasaban. Vamos a mostrarles un video de un pequeño extracto de cómo se desarrollaba este programa, un reel de este programa de Respuesta Pastoral. Aquí estamos para compartir con ustedes un tiempo maravilloso acompañado de mi amada esposa, la hermana Rita. Damos las gracias al Señor porque Dios es tan misericordioso que nos da la bendición de poder llegar a su hogar con su programa Respuesta Pastoral. Gloria al nombre de Cristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos, creyentes de todas las iglesias. Un saludo lleno del amor de Dios para todos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente de estar con ustedes.
ahí es el último logo de Respuesta Pastoral que tiene un eslogan, la respuesta que necesitas. Esa es la temporada de pandemia. Sí, efectivamente, comenzamos la cuarentena, todos buscando la manera de poder interactuar tanto con las iglesias como, bueno, también a Betel he pasado. Y es ahí que el pastor decidió, ¿no?, hacer desde su casa Respuesta Pastoral, la hora de la transformación, y creo que todo proyecto que el pastor lo pensaba, lo concretaba con la ayuda de Dios. Lo importante también, y eso lo vemos, pastores, Pastor Marcos, si usted ha observado el reel, la cantidad de peticiones con las cuales al final el pastor cerraba y en oración. Así es. Todas esas peticiones las... Eso es lo que quería resaltar un poco, que cuando él oraba con todo su corazón, a tal punto hasta se quebrantaba y lloraba. Se sentía la carga, la responsabilidad. Y algo también que le caracterizaba al pastor era esa autoridad que él tenía. La autoridad era un respaldo tremendo, que la respuesta que él daba, eso era preciso y exacto. Y todos quedaban satisfechos. Yo creo que a veces por el tiempo que se emitía el programa, muchas respuestas en ese momento no eran respondidas. Por eso la oración del pastor, ¿verdad, Pastor Marcos? La oración era importante para que ya, siquiera él no daba la respuesta, pero que sea Dios que diera la respuesta ahí. Llegó el momento en que ya no se podía, ya no daba más el programa, ya estaba por terminar, pero había demasiadas peticiones. Entonces él hacía una oración global ya, con la autoridad de Dios, hacía una autoridad, esa oración para hacerlo global, porque ya no daba, el tiempo ya no daba, porque también en la televisión es cuestión de tiempo. Claro, ya bueno, si bien es cierto, en algunos espacios el pastor se extralimitaba con los horarios. Hemos tenido kilométricos programas de respuesta pastoral muy interesantes de 3, 4 horas, pero ya... Pasaban rápido. Y pasaban rápido, rapidísimo. porque como bien lo decíamos, el pastor no aburría, era una fuente insaciable de enseñanza, de consejo, de conocimiento, y que atraía a verlo, ¿no? Reni, quiero resaltar la labor de la pastora Rita, porque definitivamente, yo sé que los pastores han acompañado al pastor, pero creo que quien le da muy bien de compañía al pastor es la pastora Rita. Y yo me acuerdo precisamente como anécdota que el pastor iniciaba, pero era la fuerza que Dios le daba al pastor que no había cuándo terminar. Pero yo, al menos de productor, estaba entre la espada y la pared, porque me llamaban, ya tenemos que cortar porque ya era hora de pasarle al otro programa. ¿Y quién le decía al pastor que corte? Y nosotros estábamos al pastor y le decíamos a la pastora Rita. Y la pastora Rita, con una suavidad, de verdad, con pero yo creo que en un momento la pastora Rita también tenía la misma dificultad que ustedes. ¿Y cómo lo corto a mi esposo? No, y la pastora decía, bueno, quisiéramos continuar con todos, pero ya la hora ha llegado. Y ya el pastor se daba cuenta, ¿no?, inmediatamente que tenía que orar. La labor de la pastora Rita sigue siendo una labor muy importante para el pastor Rodolfo. La saludamos también desde aquí. Ella siempre también ha estado muy pendiente desde cómo vestir al pastor, desde la manera en la que el pastor se tiene que expresar, ¿no? Porque el pastor, por ser cubano, también tiene su forma de expresar. Exacto. Que a muchos les parece muy fuerte, pero es la manera en la que el pastor pues se expresa. Y la sierva Rita también obviamente participó en muchas de las respuestas del pastor Rodolfo, y creo que también pasaba examen, como ustedes lo han pasado, y en algún momento lo agarraba ahí y ella tenía que salir al frente a darle resolución a alguna de las preguntas. Sí, pero con tanta suavidad, era como la parte suave, ¿no? El pastor era la parte estricta y la pastora ayudaba muchísimo, un complemento Había un perfecto. complemento de las respuestas. Así es. Ella sumaba lo que el pastor ya trazaba como respuesta. Sobre todo en el tema de las mujeres, de las madres, la pastora ayudaba bastante en las jóvenes, porque el pastor lo ve desde un punto de vista, pero la pastora lo complementaba muy bien. Y eso también hacía que esa interacción sea muy importante, ¿no? Porque complementa la respuesta para hacerla pues muy, pero muy sabia para todos los que le escuchaban. Pastor, satisfecho quizás de haber participado de esta experiencia de respuesta pastoral. Ya ha aprendido mucho del pastor Rodolfo, obviamente, y también se lleva esa alegría de poder haber estado en la conducción juntamente con el pastor Rodolfo. Bueno, honestamente para mí ha sido una bendición y un privilegio
poder haber estado al lado del pastor, como copastor de la iglesia también, y también ayudando aquí en Respuesta Pastoral. Para mí ha sido una bendición y un alto privilegio. A Dios sea la gloria, la alabanza por la bendición que Dios me concedió en ese momento. ¿Cómo era la selección del equipo pastoral, de los presbiterios? ¿Era un rol que se hacía? Se hacía un rol por presbiterio, por zonas, y llegaban pues un grupo de pastores, se les daba la pauta, ¿no? Qué es lo que tenían que escribir, cómo tenían que escribirlo, con una letra clara. Había otra persona, nuestra hermana que recordamos, la hermana Betty, que ella también creo que es lingüista de profesión, y ella transcribía nuevamente con letra clara, también viendo que la redacción sea correcta. Betty Villanueva, nuestra hermana Betty Villanueva era profesora de lengua, sí, era lingüista, parece, entonces... Sí. También por la puranza de los pastores, porque la gran cantidad de preguntas que había, rehacía la pregunta para que se pueda hacer legible y el pastor la pueda comprender mejor. Que tenga una redacción correcta, que se pueda realmente dar respuesta a lo que quiere saber la persona que ha llamado, ¿no? Y sí, ha sido definitivamente ella un gran apoyo en ese tiempo, así como todos los pastores. Yo creo que el privilegio grande de todos los pastores de poder saludar al pastor Rodolfo, de poder colaborar con este programa, ha hecho que también el pastor se sienta respaldado. El pastor no estaba solo, había todo un equipo, y eso respaldaba mucho, alentaba a nuestro amado pastor. Yo recuerdo un testimonio de Respuesta Pastoral, un testimonio de Estados Unidos. Nosotros en las convenciones hacíamos estas comisiones de recibir a las delegaciones, y en uno de esos tantos recibimientos llegó un matrimonio de Estados Unidos, lo tenía yo en la lista, y era un matrimonio, llegó de Nueva York. Todo mundo pensaba que eran unos miembros de la iglesia, porque llegaron correctamente vestidos como pastores, parecían pastores. Pero cuando nos enteramos, eran unas vidas nuevas que venían a la convención. ¿Y por qué venían a la convención, Pastor Juan Carlos? Porque ellos recibieron la respuesta de Dios viendo Respuesta Pastoral. El esposo era un militar norteamericano y era un hombre muy terrible. Le hacía mucho daño a su esposa, la mujer no sabía qué hacer, y el hombre viaja a Medio Oriente a hacer su trabajo militar. Y en ese interín del viaje, la mujer estaba desesperada y abre su laptop, ella cuenta, y ella ve Respuesta Pastoral. Y Dios le da la respuesta de su desesperación, de su angustia, a través del pastor Rodolfo. Y ahí ella contaba, le decía al pastor: clama, ora, busca a Dios, tírate al suelo y clámale a Dios por el problema que tienes con tu esposo. Dice que la mujer cerró la laptop y se tiró al suelo y oró, clamó, pidió a Dios por su marido. Pasaron los días de la comisión que él tenía en el ejército, y cuando regresó un hombre cambiado y transformado por el poder de Dios. Eso fue un impacto, y ellos, la mujer cuando vio la respuesta de Dios, deseó venir al Perú solamente para conocer al pastor Rodolfo. Ella no vino por la convención. Ella vino aprovechando el evento, pero vino, recuerdo, a un programa de Respuesta Pastoral. Y ahí lo pudo conocer al pastor Rodolfo y agradecerle por esta obra que Dios hizo en su vida. Ese es uno de los tantos casos del conocido, pero ¿cuántos más, Pastor Marcos, Dios habrá hecho? Quisiera primeramente darle un saludo a la sierva Rita, una mujer de Dios muy delicada en el trato, amén, con el varón, con los pastores, muy educada. Nunca le escuché maltratar a nadie, muy precisa en su manera de hablar, de dirigirse al varón con respeto. Tenía algo muy importante, que era el poder de Dios en su vida para tratar al varón, o sea, conforme a la doctrina. Ella, uno se le acercaba a saludarla y tenía una respuesta amable,
nunca la vi déspota, nunca la vi desacomedida con uno, siempre amable. Es una mujer de Dios. Dios la bendiga mucho. Amén. Y cuando había que intervenir, ella entraba, ella sabía cómo hablar con el pastor, porque nadie podía interrumpir al pastor Rodolfo, pastor, vamos a terminar. No, ella sabía cómo lo hacía. Es y será la mujer precisa para el pastor. Gloria a Dios. Claro que sí, queremos saludarla desde aquí a la sierva del Señor, a la hermana Rita Vázquez de González, el complemento del pastor Rodolfo en este tiempo tan importante para él. Bueno, y también yo me imagino que ella ha tenido una bendición de poder estar al lado de su esposo conduciendo un programa de televisión. Ha sido una experiencia muy agradable para ella y también poder participar en dar ese granito de arena en la respuesta a mucha gente que tenía una necesidad en ese momento. Sí, así es. Ella, como decía el pastor Carvajo, ella tenía esa delicadeza, ese respeto, ¿no? Esa postura, ¿no? De poder llegar a los pastores. Yo realmente, personalmente puedo decir que fue la ayuda idónea, el complemento perfecto para el pastor. Claro, y eso se transmitía, ¿no? Es algo que ahora hace falta mucho en televisión, ¿no? Ver esa pareja de esposos unidos, esa pareja de esposos que son un complemento. Cuando ves al pastor Rodolfo con su complemento, la pastora Rita, ves la unidad familiar, y eso definitivamente da un mensaje poderoso a la sociedad actual. Queremos escuchar el jingle de la última temporada del programa Respuesta Pastoral. Respuesta precisa y bíblica. La voz de la experiencia te dará sabios consejos, palabras que guían tu vida. Una respuesta de Dios para padres e hijos llegó. Respuesta pastoral. Estamos ya culminando el programa. Ha sido una experiencia grata poder recordar este hermoso programa de Respuesta Pastoral. Creo que en muchos corazones de las personas que nos están viendo allí queda ese recuerdo grato, sobre todo de la respuesta de Dios. La respuesta de Dios precisa en ese instante de su necesidad dada por nuestros pastores, el pastor Rodolfo, nuestra hermana Rita, en Respuesta Pastoral. Pastor Marcos, ¿cuál es la huella en su corazón de este programa Respuesta Pastoral? La huella en mi corazón es de que pude transportar los consejos que daba el pastor Rodolfo en este programa. Lo llevaba a mi iglesia y los aplicaba. Amén. Porque después de un culto, en cada iglesia hay consejería. Y a veces se aplicaba algunas cosas que uno captaba del pastor Rodolfo. Para mí ha sido y es un programa muy importante. Un programa que ha ayudado mucho a la sociedad aquí en el Perú y en el extranjero. Amén. Pastor Juan Carlos, ¿qué le deja de recuerdo el programa de Respuesta Pastoral? Bueno, personalmente para mí ha sido una bendición, un aprendizaje y también poder aplicarlo también, como dice el pastor Carvajo. Es verdad, a veces, por ejemplo, cuando terminé de predicar, ya estaba ya una cola para poder dar respuesta a sus necesidades. Realmente hay mucha necesidad y la respuesta pastoral siempre ha sido precisa y exacta
y satisfactoria y beneficiosa para muchos corazones y vidas que han experimentado. Así que Respuesta Pastoral ha sido una bendición. Que Dios bendiga mucho a nuestro amado pastor Rodolfo González Cruz, al cual lo amamos, yo y mi familia, y también a la sierva de Dios Rita Vázquez, que hace una bendición también en momentos un poquito difíciles. Ella siempre ha estado ahí, como se dice, el complemento perfecto para poder apaciguar cualquier situación. Que Dios le bendiga mucho a la sierva Rita Vázquez. Amén. Que Dios le bendiga también, Pastor Juan Carlos. Hermana Cintia, el resumen de esta experiencia de haber participado, ¿cuál es el significado, la huella que le deja haber sido parte de Respuesta Pastoral? Bueno, profesionalmente el mayor de los privilegios ha sido participar. Oré mucho para poder estar al lado de nuestros pastores. Fue algo que anhelaba en mi corazón y que Dios me ha permitido hacer. Y hasta ahora continuamos apoyándole en todo. Él no está grabando como antes, pero siempre tiene oportunidad de dejar como estos saludos y estar ahí es un privilegio inmerecido. También ver esos videos, que de repente no se ha podido ver todo, pero eran cuatro videos, 4 lecciones, ¿no? De poder ver cómo la persona atrás de pantalla puede tener esta respuesta, y esta respuesta puede cambiar la vida. Y una lección de vida es ver el testimonio de nuestros pastores, ya fuera de pantalla, cómo ellos son, ¿no? Pastores llenos de amor, llenos de carga por las almas perdidas. Yo creo que al pastor lo que le movía era eso, ¿no? Era el amor por las almas perdidas, y hasta ahora, ¿no? Si él sigue doblando sus rodillas por la obra, sigue doblando las rodillas es precisamente por las almas perdidas, ¿no? Eso lo mueve a él a poder continuar. Y espero que el Señor lo siga bendiciendo, amado Pastor Rodolfo, Pastora Rita, que ese ministerio que hacen ahora de repente no es de tanto movimiento, pero de mucha oración. Y eso yo creo que es una columna fuerte en la obra del Movimiento Misionero Mundial, y también de Betel, por supuesto, porque el pastor fundador de Betel Televisión, y él ora siempre por cada uno de los hermanos que trabajan aquí. Claro que sí. Bueno, agradecerles a ustedes por su participación, y creo que Respuesta Pastoral para Betel Televisión es uno de esos programas cumbres que siguen dando una enseñanza. La respuesta del pastor Rodolfo, de la hermana Rita y de todos los pastores también que han participado en el programa siguen siendo un mensaje vigente por la necesidad actual que hay en los hogares a nivel mundial. Bueno, Betel, la parrilla de programación está incluido este hermoso programa, y sigamos disfrutándolo por muchos años más. Gracias, Pastor Rodolfo, gracias, hermana Rita, por la iluminación de parte de Dios de poder montar este programa desde el año 2003 y la vigencia que tuvo, porque sabemos que hay muchas familias que han sido bendecidas. Y como usted ha sido bendecido por Betel Televisión, no se olvide siempre de estar orando por este canal, que sean muchos años más que Dios permita que podamos seguir al aire llevando este mensaje de salvación. Así que ore y coopere siempre con Betel Televisión. Nosotros les damos gracias por su compañía, gracias a ustedes, hermanos pastores, que han estado con nosotros. Nos vamos hasta nuestro próximo programa. Que el Señor les bendiga.